para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Feliz 16 aniversario para todos. Abramos nuestras Biblias en Isaías, en el capítulo 53 de Isaías. Y vamos a estar aprendiendo acerca del glorioso evangelio. El glorioso evangelio en Isaías 53. Vamos a leer los versículos del 1 al 6, pero vamos a estar meditando en todo el capítulo. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. Así dice el Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por estos 16 años que le has regalado a esta congregación. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor, también te doy por la oportunidad que me das de ser parte de esta congregación. Gracias por el privilegio de poder predicar tu palabra. Gracias por la vida de nuestro pastor, Tony Campos, por su familia, por cada familia acá, Señor. Te damos gracias. Te ruego, Señor, que en esta hora prepares los corazones de los hermanos acá reunidos para que tu palabra, Señor, pueda caer en una tierra fértil, que pueda crecer, que pueda florecer y que pueda dar muchos frutos. Lo mismo te pido para los amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El Evangelio es el mensaje más importante que nosotros podemos recibir. Pero fíjese que a pesar de la importancia del Evangelio, vemos en este tiempo que el Evangelio ha sido distorsionado, ha sido diluido. Y hoy en día, desde muchos púlpitos de iglesias evangélicas, vemos un evangelio que no es el evangelio. Vale aclararlo, como dijo Pablo a los Gálatas, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten. No es que hay otro evangelio, pero ahora en día escuchamos de este púlpito, es decir, puedes tener un propósito de vida, puedes tener tu mejor vida aquí y ahora, puedes vivir sin problemas, lo único que tienes que hacer es venir a Cristo. Y quizás no hay nada de malo en tener un propósito de vida, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio habla sobre ese problema serio que tiene el ser humano. Por una parte vemos a un Dios santo, justo, y nosotros no lo somos, nosotros somos pecadores. Y al final de nuestras vidas nosotros vamos a estar delante del trono de Dios. Vamos a estar delante, vamos a comparecer delante de ese Dios justo y santo y seremos juzgados.
Y la pregunta en esta noche sería, ¿cómo quiere ser juzgado? ¿En base a su justicia o en base a la justicia de nuestro Señor Jesucristo? La buena noticia del Evangelio es que Jesús vino, vivió una vida perfecta en rectitud, perfecta en obediencia, vivió una vida que nosotros no podíamos vivir. Pero no solamente vivió esa vida perfecta, sino que se dio a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Jesús en la cruz sufrió la ira de Dios para reconciliarnos con el Padre. El problema en nuestros días, hermanos, es que la mayoría de personas han humanizado a Dios y tienden a compararlo con sus padres terrenales. Muchas veces nosotros como padres, nosotros somos imperfectos. Nosotros muchas veces pasamos por alto las fallas de nuestros hijos. Y las personas piensan, no, como papá pasa por alto las fallas, entonces si Dios es nuestro Padre, es bondadoso, entonces Él va a pasar por alto el pecado. Pero no lo es así, hermano. Dios es justo, Dios es santo, y la palabra dice que no va a tener por inocente al culpable. De manera, mi amado hermano, que sin Jesús tenemos un serio problema. Dice Romanos en el capítulo 4, versículo 25, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que Jesús, hablando, dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos muestra quién es Jesús, nos muestra su obra. Mi hermano, el Evangelio no es un buen consejo. Tenemos que entender la diferencia. El Evangelio son buenas noticias, no es un buen consejo. Muchos mensajes cristianos se han convertido en buenos consejos. Cómo criar a tus hijos, cómo puedes ser un cristiano exitoso, cómo puedes ser un buen padre, cómo puedes tú ser un buen vecino, cómo puedes ser un buen compañero de trabajo, cómo puedes tener una buena relación en tu familia. Quizás también vuelvo y repito, no hay nada de malo en saber, en querer aprender cómo ser mejores, pero ese no es el Evangelio. Ese no es el mensaje que debe de ser predicado desde un púlpito. Porque un buen consejo no le va a poder dar vida espiritual. Un buen consejo no lo va a poder sacar de la condición de pecado. Un buen consejo no va a poder remediar la separación que hay entre Dios y el hombre. De manera que vamos a seguir en la misma manera. Un buen consejo quizás le va a ayudar a tener una mejor vida quizás. Pero el Evangelio tiene como meta reconciliarlo con Dios. El Evangelio le va a dar vida. El Evangelio lo va a ayudar a crecer a la semejanza de Cristo. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, cuando nosotros nos predicamos a diario el Evangelio, todo lo demás se va poniendo en orden también, hermano. Usted va a poder tener una buena relación con su esposa, usted va a tener una buena relación con sus hijos, usted va a poder ser un buen vecino. Pero ¿sabe por qué? Porque usted va a tener una buena relación con Dios. Y de ahí depende todo. Si usted está en la relación correcta con Dios, usted entonces va a poder estar en relación correcta con su prójimo. Mientras tanto, no. Nosotros muchas veces, hermano, buscamos quizás satisfacción en las cosas que este mundo ofrece. Quizás buscamos felicidad en las cosas pasajeras que este mundo ofrece.
Pero hay algo, mi amado hermano, y es que este mundo nunca lo va a poder saciar. Usted siempre va a querer algo más, y algo más, y algo más, y algo más. Porque la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción solamente la vamos a poder experimentar cuando estamos reconciliados con Dios. La buena noticia del Evangelio es que Jesús en la cruz nos ha reconciliado. La buena noticia del Evangelio es que Jesús vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. La buena noticia del Evangelio es que Él sufrió la muerte que nosotros merecíamos, porque habíamos pecado en contra de Dios. La buena noticia del Evangelio es que Jesús dijo en la cruz: la deuda ha sido pagada, consumado es. Él pagó por nuestra redención. Algo, mis amados hermanos, que vale la pena mencionar es que muchas veces tendemos a pensar que el Evangelio es para los inconversos. Pero no, yo ya soy cristiano, yo ya no necesito el Evangelio, lo necesita el inconverso. No, mi amado hermano, lo necesita el inconverso y lo necesitamos nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días nosotros debemos de recordarnos el Evangelio. Todos los días nosotros debemos de vivir el Evangelio. No es algo solamente para el inconverso. El Evangelio le va a dar vida, el Evangelio lo va a ayudar a crecer espiritualmente. Es por esa razón que Satanás ha tratado de pararlo, ha tratado de parar de todas formas la predicación del Evangelio, pero como no lo ha logrado, entonces él ha tratado de diluirlo. Ha tratado de mezclarlo con otro tipo de enseñanzas. Por esa razón nosotros debemos siempre de predicar, de defender y de abrazar el Evangelio. Debemos de predicarlo, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el mensaje más importante, hermano, que nosotros necesitamos oír. Eso es lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto. Mire, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué en ese entonces. La recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Y aquí en el versículo 3 les va a decir qué es lo que él les había venido predicando, cuál es esa buena noticia. Y él dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal y como dicen las Escrituras. Mire, Pablo dice: este es el mensaje más importante, ese es el mensaje que ustedes necesitan, ese es el mensaje en el que ustedes deben de permanecer. Y eso aplica para nosotros, hermano. Ese es el mensaje que nosotros debemos de permanecer en, el mensaje del Evangelio. Es el mensaje más importante. Es lo que nosotros necesitamos. Pero para poder comprender esas buenas noticias es necesario también entender primeramente las malas noticias. Y la mala noticia es que como resultado de la caída del hombre en el jardín del Edén, cada uno de nosotros, cada hombre, la naturaleza del hombre, su mente, su voluntad, sus emociones han sido contaminadas con el pecado. Y debido a esa naturaleza que hemos heredado de Adán, el hombre no busca a Dios, el hombre no está interesado en Dios, no tiene el deseo de venir a Dios, no quiere. Es más, el hombre mantiene una hostilidad en contra de Dios. El hombre mantiene esa enemistad con Dios. Dice Romanos capítulo 8 en el versículo 7 que
los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a causa de esa naturaleza, el hombre está condenado a la eternidad en el infierno, separado de Dios. Ese es el castigo por haber pecado contra un Dios santo y justo. Ese es el castigo que nos merecemos. Esa es una muy mala noticia. Pero la buena noticia es que Dios, en su amor, en su misericordia, nos ha provisto de un sustituto que vino a pagar el castigo por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Fue entregado a muerte a causa de nuestros pecados y fue resucitado para hacernos justos delante de Dios. Con eso en mente, hermano, vamos a nuestro texto base. Vamos ahí a Isaías. Déjenme darle algunos datos rápidamente de Isaías. El libro de Isaías es conocido como el quinto evangelio. Algunos han dicho, no es el quinto evangelio. Isaías es el primer evangelio. Agustín en el siglo V dijo que Isaías no era una profecía, sino era un evangelio. Martín Lutero dijo que todo cristiano debe de conocer de memoria esta porción. Y esta porción no comienza en el capítulo 53, sino que comienza en el capítulo 52, desde el versículo 13. Si usted se fija en su Biblia, en el capítulo 52, versículo 13, dice, sufrimientos del siervo de Jehová. Pues desde ahí hasta el versículo 12, dice Martín Lutero, debemos de memorizarlo. Todo cristiano debe de saberlo de memoria. Esta profecía de Isaías 53 es impresionante porque describe con lujo de detalles cada evento de los sufrimientos que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Pareciera como si Isaías hubiera escrito esto un día después de la crucifixión. Pero Isaías escribe 700 a 750 años antes de Cristo. No hay un texto que sea tan completo como esta profecía. Nos habla de la deidad de Jesús, nos habla de la encarnación, de su muerte sustitutiva para expiar nuestros pecados, nos habla de la resurrección, nos habla de la exaltación. Isaías en este pasaje, como lo vamos a ver más adelante, hace un énfasis especial. Él trata de dejar claro que Jesús, Él no sufrió a causa de sus pecados, porque Él no tenía pecado. Él sufrió en sustitución nuestra, pagando nuestras culpas. Isaías 53, hermanos, es la respuesta a esa pregunta que durante toda la historia se ha hecho muchas veces. ¿Cómo es posible que un Dios santo y justo pueda perdonar a pecadores? ¿Cómo es posible? Y la respuesta a esa pregunta es Isaías 53. Dios castigó a su Hijo en la cruz como si Él hubiera cometido cada uno de los pecados de todos aquellos que iban a creer en Él. En la cruz Jesús fue demolido, sufrió la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Dios no pasó por alto ningún pecado. Allí en la cruz vemos la justicia, pero también vemos la misericordia y el amor de Dios. Acompáñenme al capítulo 52. Dice, vamos a leer los versículos del 13 al 15 rápidamente porque yo creo que el tiempo no nos va a dar. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Mire, lo primero que sale de la boca de Isaías es contar el final de esta historia. Él comienza por el final. Isaías está diciendo, ustedes van a ver el sufrimiento, van a ver padecerlo, van a ver en debilidad, pero al final, aunque parece todo perdido, Él va a ser victorioso. Al final Él va a triunfar, Él será engrandecido, Él será exaltado, Él será puesto muy en alto.
Esto es similar a lo que vemos que escribe Pablo cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2. En los versículos del 9 al 11, después de la humillación viene la exaltación y le dice Pablo a los filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla y toda lengua va a confesar. Unos para salvación y otros para juicio. Pero todos van a confesar que Jesús es el Señor. En este capítulo 52, Isaías también da un adelanto de esa humillación. Y dice el versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Jesús padeció la crueldad de los hombres, a tal medida que dice Isaías que había perdido su semblante humano, que su rostro apenas iba a parecer el de un hombre. Y piense por un momento, hermano, quizás le parezca repetitivo, pero todo ese sufrimiento era causa de sus pecados y de los míos. Y usted puede leer en los evangelios, Lucas 22 y Mateo 27, lo puede leer en casa. En ese tiempo que nosotros estamos, ya casi se acerca la semana grande, la Semana Santa, es común ver películas, es común escuchar estos textos, es común escuchar hablar del sufrimiento y del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle una cosa, tener un conocimiento, saber, oh sí, Jesús murió, Jesús sufrió, quizás hasta pueda emocionarse al ver la película esa de la pasión de Mel Gibson y quizás hasta llorar. Pero todo eso, mis amados hermanos, no le puede dar salvación. Porque una emoción no lo puede conducir a salvación. La única forma que usted puede ser salvo es entendiendo que Jesús padeció y murió en lugar nuestro. Y a la misma vez venir a Él en arrepentimiento y fe. Y no solamente como su Salvador, sino también someterse a Él como su Señor. Vamos al versículo 1 de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El capítulo 53 comienza con dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La primera pregunta que hace el profeta Isaías implica que a pesar de esta, de otras profecías, a pesar de los milagros que Jesús hizo, muchos no iban a reconocer que Él era el tan esperado Mesías. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa profecía. En Juan capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Pablo aplica esta misma profecía al mundo en general, y en Romanos capítulo 10, verso 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero la segunda pregunta nos deja ver o nos revela aquellos que van a creer, porque dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Para nosotros, hermanos, que hemos creído el mensaje del evangelio, para nosotros que hemos creído que hace 2000 años vino
Jesús y vivió una vida perfecta y cumplió a cabalidad la ley y pagó en la cruz por nuestros pecados, eso es poder de Dios. Eso muestra el brazo fuerte. 1 Corintios 1:18 dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Creo que cada uno de nosotros somos testigos o podemos dar testimonio de ese poder transformador en nuestra vida. Es cierto que todavía seguimos luchando con este cuerpo pecaminoso, con la carne, pero cada día estamos siendo perfeccionados y un día seremos perfectos. Porque esa obra Dios la va a perfeccionar poco a poco. Versículos del 2 al 4 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, dice el verso 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías está viendo de forma anticipada el odio, el rechazo al que Jesús se iba a enfrentar. Mire, Jesús no solamente sufrió abuso físico, sino que también sufrió una profunda aflicción de su alma. Acompáñenme al versículo 11, nos vamos a adelantar un poquito. Mire el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No solamente fue el sufrimiento físico, sino que también la aflicción de su alma. Y es como si estuviera diciendo, es como agonizar. Jesús sufrió la ingratitud de aquellos que él vino a salvar. Jesús sufrió la traición. Jesús sufrió el abandono. Jesús sufrió todo tipo de aflicción, de tal manera que Isaías lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Y todo eso por sustitución, ocupando nuestro lugar, ocupando el lugar que nosotros merecíamos. Y muchas veces nosotros, hermanos, quizás no pensamos en esto y somos desagradecidos. No pensamos en lo grandioso que es la salvación y somos desagradecidos. Muchas veces somos más agradecidos, quizás alguien nos hizo favor, no, yo estoy agradecido con él y cualquier cosa, que es algo sencillo, algo básico. Y no le estoy diciendo que usted tiene que ser agradecido con todas las personas, pero también usted debe de recordar siempre la situación en la que estábamos y lo que Dios nos ha dado a través de Cristo, para que podamos vivir una vida agradecidos, para que podamos vivir una vida que en todo tiempo da gloria a Dios y da alabanzas a Dios, para que Él ocupe siempre el primer lugar en nuestra vida. Jesús sufrió de tal manera que lo que nosotros ahora sufrimos ni siquiera se compara, porque Él es experimentado en quebranto, mis hermanos. Dice el verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El profeta en el versículo 2, fíjese, él describe a Jesús como un renuevo tierno en tierra seca. Y eso demuestra debilidad. En el momento de la humillación, no pudieron ver a un Salvador porque lo miraban en debilidad. Mucho menos pudieron ver a un rey exaltado, porque dice, no había atractivo en él para desearlo, no tenía las credenciales, tenía una condición humilde, no estaba portando todos los emblemas que eran normal, acostumbrados por la realeza.
Y nos podemos preguntar, yo no sé si usted se pregunta, pero yo sí me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué si Él es el creador de todo? ¿Por qué si Él, siendo el dueño y señor de este mundo, por qué Él creció como un renuevo tierno? ¿Por qué demostró debilidad? ¿Por qué vino a este mundo árido? ¿Por qué no tenía atractivo? ¿Por qué nació en esa condición humilde, siendo Él el dueño de todo? ¿Por qué? Y la respuesta, mis amados hermanos, es que su verdadera identidad solamente se hace visible mediante el discernimiento de la fe. Es Dios quien nos provee todo eso. Dios nos da esa fe para que nosotros podamos ver la grandeza de Jesús. Porque de lo contrario, muchas personas allá afuera, ahora aún en nuestro tiempo, después de tener toda la revelación de su palabra, después de tantos milagros que vemos acá en las escrituras, después de tantas vidas transformadas en nuestro tiempo, personas todavía siguen viviendo en incredulidad, pensando, no, Jesús, está bien Jesús. Incluso es la piedra de tropiezo para muchos. Pero Dios a nosotros, hermanos, nos ha dado un don, un regalo maravilloso de poder ver la grandeza de Jesús, de poder ver nuestra miseria y poder ver lo grande que es Él y la necesidad que tenemos cada día de Él. Pero todo eso es a través de ese regalo de Dios por la fe. Ese conocimiento viene a través de la fe. Por eso nosotros, mis amados hermanos, debemos de predicar el Evangelio. Porque Dios a través de la predicación del Evangelio cambia los corazones. Así como nosotros fuimos transformados, Él va a seguir cambiando personas. Todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo van a escuchar el mensaje del Evangelio, van a creer y van a venir en arrepentimiento y fe. Por eso debemos de seguir predicando el Evangelio. Por eso debemos de ser fieles a la predicación del Evangelio. En el versículo 4, Isaías nos deja claro que todo ese sufrimiento fue en sustitución. Porque subraya, Jesús estaba cargando nuestros pecados. Jesús estaba cargando nuestras rebeliones. Luego en el versículo 5 y 6 nuevamente Isaías trata de dejar claro ese panorama y él dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, si usted se fija en el texto, dice, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Luego en el versículo 6 dice que nosotros nos descarriamos y que en él fueron cargados los pecados nuestros. Mi hermano, estos textos son la esencia del sacrificio en sustitución. Estos textos podemos ver la esencia de la expiación. Jesús sufrió por nuestros pecados, porque Él no tenía pecado. Él nunca cometió pecado, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Más adelante en el capítulo 7, verso 26, dice el escritor a los hebreos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mis hermanos, Jesús es el sustituto perfecto. Jesús sufrió el castigo de Dios para procurar nuestra paz. Isaías nos muestra en estos versículos la necesidad que nosotros tenemos de Jesús, la necesidad de esa obra expiatoria. Mis hermanos,
al ver la cruz, al ver ese sacrificio, eso nos deja claro a nosotros algo. Y es que nosotros no podíamos solos. Nuestras obras no alcanzan. Aún las mejores obras, dice Isaías, son como trapos sucios. Ese sacrificio nos deja claro nuestra necesidad. Necesitamos de Jesús, hermanos, cada día de nuestra vida. Isaías también nos compara con ovejas. Estos animales tienen necesidad de un cuidador, se extravían fácilmente, tienen necesidad de un pastor. Y Jesús es nuestro pastor. Así que cada día debemos predicarnos el glorioso evangelio. Nosotros debemos de aprender eso, hermano, porque cada camino que nosotros escogemos sin Cristo, ese camino, téngalo por seguro, que lo va a conducir al pecado, que lo va a conducir a la destrucción y que lo va a llevar a la muerte. Dice Proverbios en el capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Versos 7 al 9, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Algo que también tenemos que decir: Jesús no fue una víctima, porque ni en el sufrimiento ni en su muerte Él perdió el control. Él siempre estuvo en control. Juan capítulo 10, versículo 18, Él dijo que Él tenía poder para poner su vida y que tenía poder para volverla a tomar. Jesús tenía el control en todo momento, pero Él no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. No estimó el ser igual a Dios, sino que sufrió. Y sufrió una muerte de cruz para que nosotros podamos ser salvos. No le importaron las burlas, no le importaron los azotes, no le importó la corona de espinas, no le importaron los clavos. Sufrió la ira de Dios y pagó nuestra redención a precio de sangre. Mi hermano, eso es suficiente para motivarnos. Eso es suficiente para vivir agradecidos. Cuando estudiamos estas porciones, hermano, créame, yo me siento mal muchas veces. Yo digo: Señor, perdóname. Porque muchas veces el ajetreo de la vida nos hace perder la atención de donde debe de estar. Por eso, mi amado hermano, es necesario predicarnos el evangelio para que nosotros siempre entendamos quiénes éramos, quién es Jesús, lo que hizo por nosotros y lo que ahora cómo nosotros vamos a responder. Versículos del 10 al 12, y aquí voy terminando. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, podemos terminar esta noche diciendo que aunque Jesús no mereció morir en la cruz, esa fue la voluntad de Dios Padre que lo hiciera, para que Él fuera la expiación por nuestros pecados. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a este mundo y vivió una vida en perfección y murió en una cruz como el peor de los criminales para reconciliarnos con el Padre, para darnos salvación, para darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén.